Depresión navideña es el tema del día de hoy. Como lo dijimos, sí, se asocia la Navidad con muchos eventos bonitos, con mucha alegría, compartir en familia, pero no para todo el mundo esta realidad es la más alegre. Existen personas que durante la época de Navidad se deprimen muchísimo, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Otros espacios también contribuyen a la depresión, por ejemplo, el tipo de clima que se tiene. En Venezuela tenemos otra realidad, pero hay factores que también pueden incidir o afectar a una persona. Luis Madrid nos acompaña el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Daniela. Encantado de compartir con tu espacio y tu público. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre la depresión navideña, porque muchas personas dirán, bueno, pero si esta es la época más alegre del año, ¿cómo existen personas que se deprimen en Navidad? Sí. Bueno, efectivamente la depresión navideña, también llama aflicción navideña, depresión de fin de año o blue navideño, es una condición que es un trastorno del estado del ánimo, tipo depresivo, donde la persona tiende a conectarse negativamente, es decir, con tristeza, con apatía, a veces inclusive con irritabilidad, ansiedad o inclusive disforia, que es como una sensación de malestar general, asociada a esta época que normalmente comienza en noviembre y tiende a finalizar con la época de Reyes, ¿no? O cuando la gente se reintegra laboral o académicamente. Generalmente ocupa un 8 a 15% de la población, tiende a sentirse mal en esta época, que precisamente es cuando, que coincide precisamente con la época en que la gente celebra, se reúne, comparte en el trabajo, en familia, con los vecinos, con grupos de amistades, y la persona precisamente lo que tiene es una sensación de que rechaza esa situación, de que le deprime, o inclusive puede haber un rechazo activo, es decir, como que hay una discriminación, una descalificación de la gente que celebra durante esta época, dándole una serie de connotaciones, ¿no? Pero la persona tiende a aislarse, que es lo más característico. Tiende a aislarse y además hay muchas personas que lo llaman como este personaje icónico verde, el Grinch, en esta temporada, pero ¿qué sucede? Que también es el último mes del año. Es donde tú dices qué cumplí, qué no cumplí. Por supuesto, fíjate. Entonces ahí también vienen como que esos o esas listas no cumplidas o esos marcajes o esas expectativas que teníamos durante el año, o incluso esas personas que están solas en este momento en el país y le toca compartir solo. Por supuesto, fíjate, ¿qué representa la Navidad y el fin de año? Uno, representa un poco el recuento o balance, pues se hace un cierre de lo que ha ocurrido durante todo el año, buscando ver si ese balance ha sido positivo sobre lo negativo, ¿no? Si ha ocurrido alguna pérdida, alguna separación familiar, la pérdida de un trabajo, alguna situación económica extrema, una situación de pobreza o de decaimiento del estatus, probablemente la persona se va a conectar más con síntomas depresivos, ¿no? Entonces representa ese balance o cierre del año. Por otro lado, también tiene que ver con el reencuentro y la expresión de emociones y afectos que ocurre en diferentes escenarios, desde lo familiar, en la universidad, en el trabajo, a nivel vecinal, o inclusive personas que van a un parque pues a pasar una noche a patinar o a montar bicicleta con los chamos y se encuentran con otra gente que ni siquiera conoce, ¿no? Entonces es como un departir social. Por otro lado, también representa de alguna manera un regreso, una regresión al lecho materno, ¿no? Esto de celebrar con comida, reunir la familia, del niño Jesús, de las luces, el arbolito de Navidad. De alguna manera es un proceso regresivo al lecho materno, lo cual tiene implicaciones afectivas bastante positivas. Entonces, imagínate tú que todo el mundo esté en este proceso de hacer un cierre y un balance, de que la gente esté en un proceso de compartir afectiva y emocionalmente, o inclusive de hacer una regresión al lecho materno, que tiene implicaciones bastante positivas, y conectarte con síntomas como la tristeza, la aflicción, la apatía, la irritabilidad inclusive, o la disforia. Darte cuenta de repente de que estabas nuevamente en el mismo punto del año anterior o el año anterior, entonces compararlo y entrar también en ese proceso de tristeza, ¿no? Sí, por supuesto, fíjate, tendríamos que preguntarnos, Daniela, ¿quiénes son las personas más propensas a sufrir de depresión o aflicción navideña? Primero, las personas que han tenido algún tipo de pérdida o separación durante el año. Son personas como más susceptibles, ¿no? Ya sean pérdidas familiares, físicas, emocionales, rupturas amorosas, pérdidas de trabajo, pérdidas académicas, inclusive pérdidas de estatus social, como ya dije, o económicas, ¿no? Por otro lado, personas que han tenido algún tipo de dificultad en cuanto a la expresión de sus emociones. Por ejemplo, las personas que son obsesivas, que son poco expresivas, o las personas con
neurodiversidad o neurodivergente que generalmente tienen dificultad con la empatía y la expresión de las emociones, pueden ser personas que conecten más fácilmente con la depresión navideña. Por otro lado, también las personas que son rígidas, que son dicotómicas, que es todo o nada, 100 o 0, son personas que probablemente tienen más dificultades para conectar con estas cuestiones emocionales. Y personas que estigmatizan la Navidad o estigmatizan el Año Nuevo porque tienen ese lema de que es una época de comercio, una época de que todo es vender, todo es comprar, todo es lucir ropa nueva, y no entender el verdadero sentido de la Navidad y del Año Nuevo, que es compartir con tu familia y con tus seres queridos. Por supuesto. Y además, bueno, pero tenemos todas esas situaciones, aquellos que ven como un mes comercial Navidad, otros que sí han tenido pérdidas durante este proceso y añoraban pasarla con sus seres queridos y eso efectivamente puede generar algún tipo de impacto no tan positivo para estas personas. Y somos humanos, las emociones hay que vivirlas, pero ¿cómo podemos sobrellevar estas situaciones? Por ejemplo, hablemos de la pérdida de seres queridos, sea porque ya no estén en esta vida o porque estén fuera de nuestras latitudes. ¿Cómo enfrentarlos y cómo buscar esa manera de llevarlo de la mejor manera? Porque sí, esa tristeza o ese guayabo, como lo llamamos nosotros, podría estar presente, ¿no? Claro, ahora fíjate, puede ser que las pérdidas hayan ocurrido durante el año que se está cerrando, ¿no? Durante este año, ya sea una pérdida física, afectiva o situacional, un duelo. O puede ser una persona que tenga un duelo no resuelto de hace muchos años. También es importante eso. Y que se desencadena en diciembre. Y se desencadena en diciembre porque, bueno, se conecta con lo que ya mencionamos al comienzo, ¿no? Con la parte afectiva, la parte del lecho materno y la parte de las reuniones familiares y afectivas. Por otro lado, también tenemos que descartar personas que sufren de depresión, que sufren de trastorno bipolar, de depresión postparto o que han tenido un duelo reciente. Recordemos que en diciembre es una época donde aumenta la mortalidad a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares que tienden a agudizarse y producir mayor mortalidad en esta época, por lo cual a veces se confunde que la persona tiene una depresión durante la Navidad o de fin de año y realmente lo que tiene es un duelo agudo en ese momento. Por supuesto, vamos a irnos a una pausa. A regreso seguimos conversando con el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra, sobre la depresión navideña, de cómo sobrellevarlo. Ya sabe, preguntas, comentarios a redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos.